bienvenidos a un video más. Es un placer saludarlos. En esta ocasión vamos a ver cómo aplicar el teorema de Pitágoras en la solución de diversos tipos de problemas. Si este video resulta útil en tus estudios, yo te invito a que te suscribas a mi canal, que me regales un like, que compartas y que comentes. ¡Comencemos! Bien, comencemos. Vamos a ver cómo poder aplicar el teorema de Pitágoras para poder resolver determinados problemas en los cuales pues vamos a representar este problema a través de un triángulo rectángulo. Veamos pues el primer ejemplo. En este primer ejemplo tenemos lo siguiente. Una escalera se encuentra apoyada sobre una pared vertical. Esta pared tiene una altura total de 3 metros. Si la distancia entre la base de la escalera y la pared es de 1.5 metros, la pregunta es, ¿cuánto mide de largo la escalera? Para poder comprender de mejor manera este problema, es muy conveniente elaborar un pequeño dibujo o tener una imagen que nos represente la descripción del problema. Y para ello tenemos el siguiente dibujo, la siguiente imagen. En esta imagen que representa este problema, tenemos lo siguiente, tenemos un muro vertical que tiene una altura total de 3 metros, medidos desde el piso hasta la parte superior del muro. Toda esta longitud tiene una medida de 3 metros lineales. Por otro lado, se sabe que la separación entre lo que viene siendo la base de la escalera y el muro vertical, pues hay una distancia de 1,5 metros, 1.5 metros. El objetivo es determinar la longitud de la escalera. Esta imagen representa precisamente la escalera que se encuentra apoyada sobre el muro vertical. Como podemos ver, debajo de la escalera se forma un triángulo rectángulo. Y precisamente aquí, en donde se genera la unión entre el muro vertical y el piso, se forma un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Y por lo tanto, tendremos debajo de la escalera un triángulo rectángulo, en el cual este lado, al cual le vamos a llamar lado A, tiene una longitud de 3 metros lineales, mientras que este lado, que viene siendo la base del triángulo, tiene una longitud de 1.5 metros. Por lo tanto, de este triángulo conocemos dos lados, el lado A y el lado B. El objetivo es encontrar entonces la distancia de este lado, que vendría siendo el lado C, al cual también lo conocemos con el nombre de hipotenusa, y que generalmente la hipotenusa es aquella línea que se encuentra con una determinada inclinación. Recordemos que el teorema de Pitágoras nos ofrece 3 fórmulas, por medio de las cuales podemos determinar la medida de uno de los 3 lados del triángulo. En este caso, conocemos la medida del lado A, que es de 3 metros. Conocemos la medida del lado B, que es de 1.5 metros. Y el lado desconocido viene siendo el lado C, llamado hipotenusa. Por lo tanto, comenzamos por indicar la medida de cada uno de los lados. Y anotamos entonces lado A, 3 metros, lado B, 1.5 metros, y el lado C representa la incógnita o el valor desconocido. Como en este problema queremos encontrar la medida del lado C, debemos de tomar de las 3 fórmulas del teorema de Pitágoras la que nos va a permitir conocer la longitud del lado C. Por lo tanto, vamos a representar este problema con este siguiente triángulo.
tenemos aquí un triángulo en color rojo. En esta parte de aquí, que viene siendo la unión entre el muro vertical y el piso horizontal, en esta esquina de aquí, se forma el ángulo de 90 grados, es decir, el ángulo rectángulo. Por otro lado, sabemos que el lado A, que representa la altura del muro, tiene una medida de 3 metros lineales. A esta línea A, o este lado A, se le conoce con el nombre de cateto. Al mismo tiempo conocemos la medida de la base del triángulo, toda esta línea que representa el piso donde se apoya la escalera y que tiene una longitud de 1,5 metros o 1,5 metros. Esta línea horizontal también se conoce con el nombre de cateto. Lo que vamos a encontrar pues viene siendo la longitud de esta línea inclinada, a la cual le llamamos hipotenusa y cuyo valor es desconocido. Para poder encontrar el valor de C o de la hipotenusa, vamos a aplicar la siguiente fórmula del teorema de Pitágoras. Y tendremos entonces que el lado C o hipotenusa será igual a la raíz cuadrada del lado A elevado al cuadrado más el lado B elevado al cuadrado. Ambos datos los conocemos, ya que A tiene una medida de 3 y B una medida de 1,5. Por lo tanto, vamos a tomar ambos valores y los vamos a reemplazar en la fórmula. Quitando entonces cada una de las letras y colocando su respectivo valor, tendremos lo siguiente. Lado C será igual a A, pero A vale 3 elevado al cuadrado, más B, que vale 1,5, también elevado al cuadrado. Enseguida vamos a tomar el valor de cada uno de los lados y lo vamos a elevar al cuadrado. Recordando que cuando un número se eleva al cuadrado, esto implica multiplicar el número por él mismo 2 veces. Por lo tanto, 3 elevado al cuadrado es multiplicar 3 por 3, de donde vamos a obtener 9. A continuación sumamos y enseguida 1,5 lo elevamos al cuadrado, es decir, 1,5 por 1,5 nos da como resultado 2,25. A continuación vamos a sumar estos dos valores, de donde vamos a obtener que el lado C será igual a la raíz de 11,25 metros cuadrados. Es importante comentar que la medida de 3 y la medida de 1,5 son medidas como metro lineal, medidas que al elevarse al cuadrado nos quedan como metros cuadrados. Por lo tanto, la suma de 9 con 2,25 nos dará como resultado 11,25 metros cuadrados. Enseguida, y para terminar el problema, apoyándonos con una calculadora, vamos a obtener la raíz de 11,25 para finalmente obtener que el lado C tiene una longitud de 3,35 metros lineales. Cuando la unidad de metros al cuadrado se someten a la raíz cuadrada, en ese momento dejan de ser metros cuadrados y se convierte el resultado en metros lineales. De ahí hemos obtenido que la longitud de esta escalera es igual a 3,35 metros lineales. Continuemos con un ejemplo más. Bien, entonces pasemos a un segundo ejemplo. Tenemos entonces lo siguiente, ejemplo número 2. Al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2,5 metros de longitud. Si la distancia desde la parte más alta del árbol
al extremo más alejado de la sombra tiene una medida de 4 metros, la pregunta es, ¿cuál es la altura del árbol? Bien, como comentamos en el ejemplo anterior, para poder comprender mejor la descripción del problema, es sumamente importante, sumamente conveniente elaborar un pequeño dibujo o contar con una imagen que nos describa o nos represente el problema. Por lo tanto, tendremos la siguiente imagen. Esta imagen nos presenta un árbol cuya altura es desconocida. Sabemos que este árbol proyecta una sombra sobre el piso, toda esta viene siendo la sombra, que tiene una longitud desde el pie del árbol hasta donde termina la proyección de la sombra, tiene una longitud de 2,5 metros, 2.5 metros. Por otro lado, se sabe que la distancia entre la parte más alta del árbol hasta el punto donde termina la sombra, toda esta distancia tiene una medida igual a 4 metros lineales. Por lo tanto, con estos dos datos se nos pide encontrar la altura del árbol. ¿Cuánto tiene este árbol de altura total? Por lo tanto, vamos a representar la altura del árbol por medio de la letra A. Este lado entonces será el lado A. La sombra que proyecte el árbol, será el lado B. Y la distancia que hay desde la parte más alta del árbol hasta donde termina la proyección de la sombra, le vamos a llamar lado C. O bien, toda esta línea viene siendo la hipotenusa. Este lado inferior le vamos a llamar cateto. Y la altura también le vamos a llamar cateto, pero cateto A. Por lo tanto, anotando entonces a cada uno de los lados una letra con su medida, tendremos lo siguiente. Tenemos lado B igual a 2.5 metros. Lado A, que representa la altura del árbol, es el dato desconocido, viene siendo la incógnita. Mientras que este lado, al cual le llamamos lado C, pues tiene una medida de 4 metros. El objetivo es encontrar la medida del lado A, que viene representando la altura del árbol. Si esta imagen la representamos a través de un triángulo, tendremos lo siguiente. Como se conocen los lados B y C, se tiene que encontrar el valor del lado A, que, bueno, vuelvo a repetir, representa la altura del árbol. Tendremos entonces este triángulo en donde aquí, en lo que viene siendo la unión entre el árbol y el piso donde se proyecta la sombra, en esta esquina se forma el ángulo de 90 grados, el ángulo recto. Se sabe que la distancia, esta distancia que viene siendo el lado C, a la que también se le llama hipotenusa, tiene una medida de 4 metros. Al mismo tiempo, conocemos este otro lado, al cual hemos asignado el lado B, con una medida de 2.5 metros, y conocemos con el nombre de cateto. Con estos dos datos, hipotenusa y cateto, queremos encontrar el lado A. ¿Cuánto tiene de largo este lado del triángulo? Que representa la altura del árbol. Por lo tanto, como queremos encontrar el lado A en función del lado C y del lado B, debemos de aplicar la siguiente fórmula que tomamos del teorema de Pitágoras. Y entonces tendremos lado A será igual a la raíz cuadrada del lado C elevado al cuadrado menos el lado A elevado al cuadrado. Por lo tanto, vamos a tomar el valor del lado C y el valor del lado B, y ambos valores los vamos a llevar a la fórmula de Pitágoras, reemplazando tanto la letra C
y la letra A por su correspondiente valor. Tendremos entonces que A será igual a C, pero C tiene un valor de 4 elevado al cuadrado, menos B, que tiene un valor de 2.5, número que también elevamos al cuadrado. A continuación vamos a elevar cada uno de estos dos datos, recordando que cuando un número se eleva al cuadrado, se deberá de multiplicar el número o la base por sí mismo. Por lo tanto, tendremos que el lado A será igual a 4 elevado al cuadrado, implica multiplicar 4 por 4, de donde obtenemos 16. A continuación, restamos. Y enseguida tomamos 2.5 y lo elevamos al cuadrado. Es decir, 2.5 por 2.5 nos dará como resultado 6.25. A continuación, dentro de la raíz vamos a efectuar la resta. 16 menos 6.25 nos dará como resultado que A es igual a la raíz de 9.75 metros cuadrados. Es muy importante comentar lo siguiente. Tanto la medida de A de 4 metros como 2.5 también representa metro. Por lo tanto, cuando estos metros se elevan al cuadrado, nos queda aquí 16 metros cuadrados y 6.25 metros cuadrados. Cantidades que al restarse nos dan como resultado 9.75 metros cuadrados. Finalmente, para encontrar el valor del lado A 9.75 le obtenemos su raíz cuadrada. Para saber que finalmente el lado A tiene una medida de 3.12 metros lineales. Cuando la unidad de metros cuadrados se somete a la raíz cuadrada, en ese momento pierde el cuadrado y solamente queda como unidad metro lineal. Por lo tanto, la altura del árbol, el dato que es desconocido, sabemos ahora que este árbol tiene una altura total igual a 3.12 metros lineales. De esta manera podemos ver que el teorema de Pitágoras lo podemos aplicar en ciertos momentos para la solución de problemas que se nos pueden presentar en la vida cotidiana, siempre y cuando dicho problema lo podamos representar a través de un triángulo rectángulo. Bien, pues vamos a continuar y veamos un último ejemplo. Tenemos entonces el ejemplo número 3. Desde un balcón de un castillo en la playa se ve un barco a 85 metros de distancia, cuando realmente se encuentra a 84 metros a partir del pie del castillo. La pregunta es, ¿a qué altura se encontrará este balcón desde donde se está visualizando el barco? Bien, para poder comprender de una mejor manera algo que nos facilite el problema, es muy conveniente contar con un pequeño dibujo o una imagen que nos permita representar este problema o esta descripción. Por lo tanto, tendremos la siguiente imagen. Tenemos aquí un castillo con una determinada altura. Desde este balcón se visualiza un barco que se encuentra a 85 metros de distancia desde el balcón hasta el punto en donde comienza el barco, 85 metros de distancia. También se sabe que la distancia entre el punto donde comienza el barco y el pie del castillo hay una distancia de 84 metros lineales. La pregunta es, ¿cuánto tendrá de altura este castillo desde el piso hasta el balcón
donde se visualiza el barco. Como podemos ver, se genera aquí un triángulo rectángulo, en donde lo que viene representando el castillo, cuando se une con el piso de la playa, pues aquí en esa esquina se forma un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Bien, por lo tanto vamos a asignarle a cada uno de los lados una letra, quedando entonces que esta distancia de 85 metros le vamos a llamar lado C, que esta distancia de 84 metros que representa la base del triángulo le vamos a llamar lado B, y que la altura del castillo pues le vamos a llamar lado A. Por lo tanto, anotemos entonces la medida de estos lados y tendremos lo siguiente: lado B, que viene siendo esta distancia, tiene una medida de 84 metros. Lado A, que representa la altura del castillo, es el valor desconocido o la incógnita. Y lado C, que viene siendo la distancia entre el punto donde se observa el barco y el barco, pues es una distancia de 85 metros lineales. Por lo tanto, queremos conocer la medida del lado A en función de la medida del lado C y del lado B. Como el objetivo es encontrar esta distancia llamada distancia A, vamos a utilizar la siguiente fórmula tomada del teorema de Pitágoras. Y tendremos lo siguiente: como se conoce la distancia del balcón al barco, que es de 85 metros, así como la distancia de la base del castillo al barco, que es de 84 metros, debemos de calcular la altura del castillo a partir del piso hasta la parte superior, que corresponde al lado A. Por lo tanto, tendremos que el lado A será igual a la raíz cuadrada del lado C elevado al cuadrado menos el lado B elevado al cuadrado. Por lo tanto, vamos a tomar la medida del lado C y la medida del lado B y vamos a llevar dichas medidas a la fórmula de Pitágoras. Por lo tanto, reemplazando C y B por sus respectivos valores, tendremos lo siguiente: lado A será igual a la raíz de C, es decir, de 85 elevado al cuadrado, menos B, es decir, 84 elevado al cuadrado. Enseguida vamos a tomar 85 y 84 y los vamos a elevar al cuadrado, recordando que cuando un número se eleva al cuadrado, esto implica multiplicar el número o la base por sí misma dos veces. Por lo que 85 elevado al cuadrado es como multiplicar 85 por 85, de donde obtenemos como resultado que A es igual a la raíz de 7225 menos. Ahora tomamos 84 y lo elevamos al cuadrado, recordando que 84 se multiplica por el mismo. 84 por 84 nos dará como resultado 7056. Por lo tanto, ahora restando 7225 menos 7056, vamos a obtener que A será igual a la raíz cuadrada de 169 metros cuadrados. Importante señalar que tanto la medida de 85 como la medida de 84 representan metros lineales. Metros lineales que al elevarse al cuadrado se convierten en metros cuadrados. Metro cuadrado y metro cuadrado. Cantidades que al restarse nos quedan como 169 metros cuadrados. Cuando tomamos 169 metros cuadrados y lo sometemos a la raíz cuadrada, en ese momento la unidad
de metro cuadrado deja de ser cuadrada la unidad y se convierte en metro lineal. Por lo tanto, bajo esto, sabemos que la altura A, que viene siendo la altura del castillo o del balcón, tendrá finalmente un valor de 13 metros lineales. Y de esta manera, aplicando el teorema de Pitágoras, podemos resolver un problema que se pudiera representar o presentar en la vida cotidiana. Bien, hasta aquí finaliza este video. Yo espero haberte ayudado a que conocieras cómo aplicar el teorema de Pitágoras y cómo a través de él obtener la solución de problemas de la vida cotidiana. Yo agradezco que me acompañes o me hayas acompañado en este video. Te invito a que lo sigas haciendo en los siguientes videos. Falta mucho material de subir en cuanto a matemáticas, en cuanto a estadística y física, pero muy pronto estaré subiendo nuevos videos para apoyarte. Mientras tanto, te mando un saludo. Bye.